tiempo. Trataré de contar en no mucho tiempo el testimonio de lo que ha sido mi vida y cómo el Señor ha sanado y dónde estoy hoy. Bien, bueno, como vos decías, tengo 48 años. Mi infancia transcurrió en el campo. Mis padres vivían en el campo y yo también. Mis hermanos mayores, nos llevamos 15 y 14 años, por lo tanto no tengo muchos recuerdos de haber compartido tiempos porque ellos ya se habían ido del hogar. En esas épocas se salía a trabajar muy temprano. Cuando yo empecé a crecer, ya ellos no estaban. Mis padres bastante mayores, por lo tanto fue una infancia un tanto solitaria. Ellos actuaban más como abuelos que como padres. Y era un ambiente donde no se hablaba demasiado, y mucho menos de lo que se vivía, de lo que se sentía. Yo siempre, desde que tengo uso de razón, he tenido como una desconexión emocional con mi madre, por sobre todo. No era un ambiente de confianza, ni de diálogo, ni de expresar sentimientos. Las emociones estaban bastante ocultas, por una cuestión de que eran muy tradicionales, muy conservadores, no se decía lo que se sentía. Estábamos muy acostumbrados a tratar de agradar al otro. Ese patrón yo lo adquirí mucho de mi mamá. Siempre tratar de que mi papá estuviera conforme con todo. Si bien no era violencia ni menos, era como ocultar información. No se decía todo lo que se sentía. Tenía que estar todo protocolarmente ordenado, organizado. Y también una cuestión como de sentirnos menos, de necesidades, o que éramos pobres, o que nunca estábamos a la altura de otros. Y bueno, yo crecí en ese ambiente. No manifestar afecto, jamás abrazos, te quiero, nada que afirme, nada que me haga sentir segura, sino como que no estaba a la altura de las circunstancias. Y demanda continua de agradar, de no generar problemas. Bueno, así crecí y llegué a la adolescencia. En ese momento nos mudamos con mi madre a la ciudad para que yo pudiera realizar los estudios secundarios. Y fue allí donde, wow, todo esto que yo tenía como que fueron una combinación de emociones, de estallido hormonal y de poder buscar afecto donde no lo había recibido antes, y esa confianza, sumado a amistades en la adolescencia, y así como muy pequeñita, a los 14 años, ya conocí a quien luego sería mi esposo, mi primer y único novio por esos años. Bueno, y ahí es como Marcela se confundió y buscó afecto en el hombre que apareció en mi vida, y donde yo creí encontrar todas aquellas carencias satisfechas, por sobre todo de afecto y de aprobación. Él era el que me buscaba, me daba afecto, y yo tenía que agradarlo en todo, solo estaba para él. Y en realidad yo no entendía nada de la vida. Con 14 años era tan pequeña. Pero, nuevamente, el hogar en mi casa no se hablaba. Yo estaba de novio y todo apuntaba, cuando mis padres se enteraron, a que eso tenía que ser un día casamiento. Había que estudiar, había que casarse, había que dar a otro. No importa lo que uno sintiera internamente. Y bueno, así que con mi novio empezaron a suceder situaciones que hoy entiendo que eran de abuso. En ese momento yo no las veía así. Yo solo trataba de retenerlo al lado mío porque me había dado afecto. Así fue como empezaron las relaciones sexuales, que era porque él quería, y obviamente yo le iba a agradar. El permitir abusos, maltrato verbal sobre todo, a veces físico, pero no en tanta intensidad. Sí, tal vez físico, suponte cuando no acordábamos en algo, o yo trataba de decir algo que no estaba de acuerdo, tal vez un empujón, pero siempre un tono muy despectivo hacia mí, como que inútil, no servís, etcétera, etcétera. Bueno, para mí era
relativamente normal, y al mismo tiempo trataba yo de taparlo todo, eso, que no se enteraran en mi casa, porque iba a ser, era traer un problema, y no había un ambiente de escucha. La idea para mi mamá siempre era que mi papá no se enterara, y mucho más una condena y una culpa hacia mí si yo llegaba a quedar embarazada. Era papá se muere, ese eterno discurso que estuvo muchos años instalado en mi cabeza: papá se muere si a vos te pasa algo. Y bueno, mucha culpa, yo no sabía cómo, solo trataba de tapar, cubrirlo a él, a este novio complicado que tenía en su carácter, y yo cubrir las necesidades de él y de acompañarlo, porque no se me ocurriría nunca terminar esa relación. No estaba en mí, si bien yo notaba que había cosas que no estaban bien, yo Blow seguía this aguantando. color. Bye bye. Así pasaron los años, la relación siguió complicada. Nunca podíamos tener un diálogo sano. De todo lo que sea sentimientos y emociones jamás se hablaban. Sencillamente yo estaba para cumplir con la voluntad de mi novio y de mi madre. Y al mismo tiempo intentaba tal vez yo en algún momento rebelarme, pero ahí quedaba, no más. Así fue que a los 19 años sucedió, quedé embarazada y nos casamos. Y ahí la situación empeoró, podría decirse, porque, bueno, yo me casé sabiendo y totalmente convencida de que no quería hacerlo, pero no me animé a hablar. Entonces había que agradar a mi madre y lo hice. Y bueno, tratar de que ya demasiado era mi culpa y demasiado los había avergonzado a ellos, entonces tenía que seguir. Y así fue una situación dura porque el embarazo yo lo perdí, con mi marido empezamos una gran crisis en todo sentido y económica. Y ahí creo que, bueno, el Señor, que ya estaba en el control, permitió que nos mudáramos de ciudad, y a mí el alejarme de esa situación tan enfermiza y tan adictiva, de esa dependencia que yo tenía, y también de la influencia de mi mamá en mi vida, eso me hizo bien, nos alejamos. Bueno, venimos a la ciudad, a vivir a la ciudad donde yo vivo actualmente. Ese matrimonio ya estaba totalmente destruido, aumentaba el abuso, la agresión verbal era continua. Ya habíamos entrado en una situación donde, si bien yo me callaba, sabía que yo quería estar lejos. Todo eso que había sido dependencia de él para mí un amor desmedido, se había transformado ahora como en un odio, un rechazo. Solo quería tener un hijo para tapar mi dolor por el hijo que había perdido, y también quería separarme. Tuvimos una hija, mi hija que hoy tiene 27 años, y años más tarde nos separamos, nos divorciamos. No fue fácil, porque si bien era violento, en ese momento él era violento, y me refiero a la agresión verbal, a la manipulación, también yo le tenía miedo. Siempre tuve mucho miedo a enfrentarlo, porque no sabía lo que iba a poder pasar conmigo. Al mismo tiempo yo no podía ir de vuelta a mi casa, y otro gran tema para mí era la independencia económica. ¿Con qué iba a salir adelante si yo no podía volver a mi casa a decirle me separé, porque era a mi casa materna, porque hubiese sido terrible, que ellos no hubiesen otra carga para mi familia? Entonces esperé a terminar mi carrera, y ahí sí me puse muy firme con la decisión. Yo sabía que mi matrimonio ya estaba roto, y bueno, fui firme en mis convicciones y logré terminar con mi matrimonio. Pareció en mi vida entrar en una relativa tranquilidad, pero mi dependencia hacia los hombres no solo persistió, que aumentó, incrementó, porque si bien mentalmente yo decía, bueno, nunca más me irá a pasar esto que pasé, tenía gran necesidad de afecto. Aún no había sido satisfecha mi necesidad de afecto, no estaba llena de afecto, estaba totalmente vacía, rota, decepcionada, y así fue como conocí, o me involucré, mejor dicho, porque ya la conocía, con la persona menos indicada y aún mucho más complicado que lo que había sido mi esposa. Y en ese momento yo estaba en una libertad que había experimentado con mi separación, entonces
toda esta situación de adrenalina que me generaba al involucrarme emocionalmente con una persona como era este hombre, también violento y también muy abusador en lo verbal, siempre esas cuestiones de tanta denigración hacia mí. Ahí terminé yo, con un hombre bastante mayor, con hijos, con matrimonios rotos, y también involucrado con alcohol. Pero bueno, yo sentía que él necesitaba conocer a alguien que lo rescatara, y ahí estaba yo, para rescatarlo. Porque ese había sido mi patrón. Yo tengo que salir a rescatar a la persona que me necesite, porque era precisamente lo que creo que aprendí en mi infancia, ayudar al prójimo como sea, no generar problemas, y permitir lo que sea. Y así fue. Fue totalmente adictiva esta relación, era muy enfermiza para mí, y más aún porque yo ya tenía a mi hija, entonces lo trajimos a vivir a mi casa, a este hombre tan complicado. Imagínense lo que fue la situación, violencia, agredirnos, porque ahí yo ya estaba en una actitud de ponerme a la altura del otro. Lo que él me decía, yo le iba a contestar, y acrecentado, y al mismo tiempo echarlo por querer terminar la relación. Y sentía que me moría si no estaba conmigo, y lo iba a buscar, volvíamos a estar juntos. Era mucho amor-odio. Yo necesitaba ese anestésico, ir a buscarlo, traerlo, echarlo nuevamente. Y fue muy denigrante, he caído muy bajo, al mismo tiempo también con mucha manipulación sexual, mucha manipulación en el tema de seducción, y eso genera una adrenalina, es como realmente una droga de la cual cuesta mucho salir. Esta relación duró 8 años, con muchas idas y vueltas. Imagínense lo que uno permitió, todo lo permití, por tenerlo a mi lado, y al mismo tiempo por no querer tenerlo, lo permitía todo, todo. Volví a apostar a esa relación, lo iba a buscar, intentábamos. Volví a pasar lo mismo, porque estábamos los dos totalmente enfermos. Pero yo no quería ver la realidad. Y al mismo tiempo también pensaba, ¿será amor? ¿Qué será todo esto? Era pasiones desordenadas, era mayor agresión. Ahí sí, tal vez violencia más explícita, porque él acá en casa, en momentos de discusión, rompía cosas, nos enfrentábamos, yo no medía las consecuencias, ni que estuviera mi hija, o iba a buscarlo a las 3 de la mañana, o bien lo echaba que de una manera, estaba como enajenada, podría decirse, horrible, horrible. Fueron 8 años de estar así, hasta que creí que yo me moría sin relación. No había vida posible. Y, y sí pensé en algún momento, no digo en suicidarme explícitamente, pero sí pensé cómo se sale de esto, porque no encontraba la forma, porque me había querido separar y alejar muchas veces, y otras tantas había ido a buscarlo, o bien venía él y yo no decía que no. No veía salida, no estaba a mi alcance, hasta que el Señor salió a mi encuentro. Ese fue el momento en que el Señor ha salido a mi encuentro en su gran misericordia, y yo empecé a buscar ayuda desmedidamente. Acá donde yo vivo no encontraba a alguien que entendiera lo que a mí me pasaba. Así que comencé a buscar por internet, y gracias al Señor conocí a una psicóloga cristiana, que ella, ni bien yo me contacté, me pidió que le enviara un mail siendo lo más explícita posible, y ella entendió lo que me pasaba y pudo ayudarme, y me fue muy clara, y me dijo: mira, Marcela, esto por empezar, sin un desarrollo espiritual no vas a salir adelante, si no tenés fe y la plena convicción de que esta relación querés cortarla, y si es así, tenés que ser radical con tu decisión, cortar de una vez y para siempre. Cortar, alejarte, sacarlo de tu vida, de todos tus contactos, y tenés que ser fuerte y permanecer en esa actitud. Y así fue como en el 2010 empezó este proceso de sanidad, del cual no ha sido fácil salir, ha sido un largo tiempo, pero bueno, ahí sí, ya le di lugar al Señor en mi vida. Y wow, la vida
empezó a tomar otro color, llegó el oxígeno y salir de esa relación tan enfermiza, hoy puedo decir que fue gracias al Señor, fue gracias a Él que me permitió y tuvo tu misericordia. Pero sí caí muy bajo, sí permití mucho, muchas cosas que yo sabía y me hacían ruido y que no estaban bien, pero nunca me animé a hablar, por culpa, por condena, por sentirme que lo mío no valía. Así que es eso lo que les puedo compartir, hermanas. Sé que hay victoria en el Señor. Y cada día me sigo aferrando a Él. Y hoy es increíble lo que el Señor ha permitido, que pueda consolidar un matrimonio sano luego de esos años en que empezó mi proceso. El Señor me ha bendecido en el 2015. Conocí a quien es hoy mi esposo y es sano, y aún estoy asombrada muchas veces porque digo, yo no soy merecedora, Señor. Me siento a veces que no soy merecedora de tanto, habiendo estado donde estuve, en el lodo, y estando hoy donde estoy, en el reino casi. Realmente ha sido muy bueno. El Señor es increíble, y tengo un matrimonio sano, donde el otro me tiene en cuenta, donde hay amor. Y es increíble las cosas que uno permite cuando no hay amor, y lo que es peor, creyendo que lo hay. Y estamos enfermos, y no estamos enfermos, si no es amor, sino es maltrato, es abuso, es violencia, y creemos que nos merecemos eso, y nada más lejos de la verdad. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido lo que tengo para compartir. Marcelita, buenas noches. Qué rico que... Hola, Berta. ¿Cómo estás? Bien, bien, escuchándote y pues la verdad eh, lo resumiste mucho, 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 pero quiero que tú nos hagas el favor y nos cuentes digamos, cómo tú comenzaste a dejar que las cosas fluyeran, digamos, en cuanto al abuso, cómo tú permitiste, digamos, era por pura necesidad, por puro amor, o porque simplemente el miedo que tú hablas, ¿cómo te paralizaba ese miedo? Sí, yo comencé a permitirlo porque no sabía hablar de lo que me pasaba. Cuando a uno hay algo que no le cierra del todo en la actitud de otro, pero ¿cómo lo voy a decir yo si no quiero ofenderte? El no querer ofenderte, el no querer de ser desagradable, o siempre pensar tanto en cómo lo irá a tomar al otro, hacía que yo no hablara y seguía permitiendo, ya sea un empujón, ya sea un trato despectivo, ya sea la espera, que te dicen voy a tal hora y nunca llegaba. Entonces, nada, yo escuchaba la excusa, o estaba atenta al carácter del otro, y si yo veía que tenía una cara de mal humor, o que yo no me iba a atrever a abrir la boca, nunca, porque creía que iba a incrementar su mal humor, y que seguramente iba a ser por mi culpa, como lo mío era tratar siempre de apaciguar, que no se viera, no exacerbar su carácter. Entonces yo me callaba, porque eso era lo que entendía, no hablar, no hay que decir lo que uno siente, sencillamente estar como está el otro. Si el otro está bien, estamos bien, y si el otro está mal, estamos mal. Yo lo permito, y en ese permito todo, permito que me hable mal, porque creo que tal vez fui yo la culpable. Yo generé que me hablara mal, yo no estuve bien con lo que dije, o no estuve atenta, o no fui, él tiene muchas cuestiones y yo no lo estoy entendiendo. Es básicamente el no querer ver la realidad, no hacerme cargo de que esto está pasando. Voy a acompañar, voy a estar con él como sea, y uno va permitiendo cada vez más y más y más. Entonces, si no lo hablamos una vez, si no lo hablamos dos, no lo vamos a hablar la tercera vez, porque ella se acostumbró a que yo no hablaba, y aceptaba y me creía todas sus excusas. Lo mismo cuando venía alguien y me decía, me parece que lo vi a tu novio, a mi primera esposa, ¿no? Con una chica, y cuando éramos adolescentes y él salía y yo no. Y yo decía, no puede ser, no. Y cuando lo veía y le intentaba preguntarle, no podía, porque él estaba como en otra dimensión, entonces yo no me iba a animar a preguntarle, porque
¿cómo lo va a tomar? No encaja esto con nuestra relación, no puede hacer. Entonces uno se empieza a callar y a callar y a callar, pero adentro sigue trabajando, siguió trabajando. Qué Sí, importante es lo que dices en cuanto al que se permite. O sea, que el hombre maltrata a la mujer, pero también hay un paso importante que es que la mujer lo permite, sí. porque por el miedo, por todas las cosas que tú estás mencionando, ese Ujú, permitir, digamos, ese maltrato y ahorita echando tu reversa, digamos, en el tiempo, o de pronto ya lo has hecho, ¿cómo ujú. te hacías sentir emocionalmente? ¿Cómo te sentías tú en tus emociones? Amargada, con un gran nudo acá en la garganta. Recuerdo mucho tener esas emociones de esa angustia, de ganas de llorar acá y no poder porque no había espacio para el llanto. No, a mi casa llorando no iba a poder volver. Estando con él tampoco porque me denigraba. Me decía, "Ah, siempre estás llorando vos". Al final siempre llorás. O burlas o cuestiones muy, muy ofensivas. Entonces me hacían sentir muy amargada y al mismo tiempo yo quería como ocultarlo. Bueno, está bien, no pasó nada, ya está, sigamos. Esto, no quería darle lugar en mi cabeza, lo ocultaba, una negación. Yo me negaba que eso fuera cierto. Y al mismo tiempo no quería que me vieran como una tonta, porque se sentía que era una tonta si yo demostraba algo. Me quería poner a la altura de él, a la altura en el sentido de que hay que avanzar con esta relación y que no se note nada, no se note nada de lo malo, ya está, ya él va a cambiar, ya seguramente más adelante o seguramente cuando podamos dedicarnos más tiempo, tal vez, pero estaba muy amargada, muy angustiada y uno se vuelve un negador compulsivo, creyendo que esto tal vez cambie en algún día y no iba a cambiar nunca, nunca. Tú dices que cuando conociste a Dios fue la luz, como, mejor dicho, la luz. ¿Qué fue lo primero que tú pudiste ver, digamos, si recuerdas, qué fue lo primero que tú pudiste ver en cuanto a tu necesidad, en cuanto a la situación de maltrato? ¿Qué te mostró el Señor en cuanto a eso? Lo primero que yo experimenté es libertad. Es como que me saqué esa gran mochila. Años de opresión, de cargas, de luchas y de querer estar llorando por mucho tiempo y al mismo tiempo querer matarlo si fuera posible, porque era extremista. Es como que al poder sacarme todo eso y al conocer al Señor, wow, fue, qué alivio y libertad, como que realmente empecé a vomitar todo eso que tenía trancado, y todo eso empezó a salir y salir y salir, y eran tiempos en donde no podría estar con nadie, necesitaba estar tiempos en soledad con el Señor, muchos tiempos de estar en casa, de levantarme a las 3 de la mañana y a escribir, porque yo escribí, tengo muchos cuadernos de cuando empezó mi sanidad, escribir, fue una manera de experimentar alivio, y al mismo tiempo contar y contar, y al no tener una persona enfrente era escribir, y mucho eh, poder dedicarme tiempo. Yo no la conocía a Marcela. Marcela estaba enterrada, entonces había que ir a buscarla y desenterrarla. ¿Qué le gustaba a Marcela? ¿De qué quería hacer en la vida? Nunca, porque en ese momento yo tenía 36 años, eh, en ese momento Marcela jamás había sido ella misma, siempre había sido lo que otros querían que ella fuera. Entonces había que conocerla, había que dedicarle tiempo, era una niña, había que darle gustos y estar mucho tiempo sola. Sola me refiero en lo físico, pero sí de intimidad con el Señor. Y ahí sí eran, y no podía faltarme mis espacios, ya sea de oración, ya sea de leer la Biblia, cosa que yo antes nunca había hecho, pero tenía un hambre desmedida por leer, por aprender, y por ese alivio, ese oxígeno. Yo lo relaciono mucho con el oxígeno porque fueron tiempos en que yo empecé a hacer deporte, salí a caminar y a correr.
Acá tenemos un parque hermoso de muchas hectáreas y yo necesitaba salir 6 de la mañana, no me importaba nada, que hiciera 5 grados bajo cero, pero necesitaba ese aire, 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 era como que mi vida tenía que oxigenar. La única manera de empezar a sacar lo podrido era aire. Era acá en casa escribiendo y era saliendo y a tomar aire y conocer a Marcela. Eso Ok, fue muchos años. ok. Hermoso. Gracias, Marcelita. Marcelita, o sea, qué consejo tú podrías dar así ahorita? Supongamos que todas necesitamos salir y reconocer que somos, pues en mi caso, Berta, Leonor, Marisela, ¿Ves? Paola, Paula. ¿Qué consejo? Y por otro lado, mira cómo Dios te ayuda a descubrir tu propósito. Entonces, ¿qué consejos nos daría tú? Sí, bien. Que, que se escuchen a sí mismas lo que les está pasando, que se animen a hablar si hay cuestiones que no les cierran. Y más en un ambiente cristiano, si hay algo que el Espíritu Santo les está marcando, que les está incomodando, hablen, no se lo callen. Busquen de hablar, busquen de decir, esto me está pasando, no sé, hay algo que no me está agradando en mi entorno, o que estoy permitiendo, o que me están diciendo, o que háblenlo. El hablarlo es clave, no callarlo. Yo he callado mucho tiempo, pero para esto, de poder hablarlo, es necesario primero hacerse cargo, que nos hagamos cargo de que esto me está ocurriendo. Muchas veces miedo, culpa, lo que sea, pero no más. No más culpa, no más condena. Cristo nos hizo libres, libres y muy libres. Es tiempo de hablar, no callar. Clave el hablar, como sea. Siempre va a haber alguien que está dispuesto a escucharnos y que nos va a orientar. Eso para mí es fundamental, poder hablar, decirlo. Ok. Bueno, Marcelita, gracias. Si quieres, por favor, haces una oración por que Dios nos ayude. ¿Sí? ¿Sí? Señor, te doy muchísimas e infinitas gracias por este tiempo que hemos compartido. Yo te pido por cada una de estas hermosas mujeres que tú has permitido que hoy estén conectadas, que esta palabra siga trabajando, traiga luz en esos corazones, muestre, revele, impacte. Que esta palabra cale profundo, Señor. Que sea un tiempo de confrontación en la vida de cada una, que sea un tiempo de sanidad también, pero tráeles a memoria y permíteles hablar todo aquello que es necesario para este tiempo y para este hermoso ministerio de mujeres que está creciendo y está avanzando. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás involucrado en este asunto, que es un tiempo diferente, que tú lo estás permitiendo y te estás glorificando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.